Hola mis queridos y mis queridas Leo, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Hoy tenemos como invitada especial a la Virgen de Santa Marta, representada en esta llama, en esta vela, y a la cual le vamos a pedir por ese deseo, por esa cosa que te angustia y que tú consideras que es imposible de solucionar. Le pedimos ya mismo, entre todos aquí nosotros, pidamos los unos por los otros. Si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te respondo con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, Emilia. Vamos a ver qué nos dicen los arcángeles, qué mensaje especial hay para ti en esta ocasión. También te quiero invitar a que me apoyes suscribiéndote, dándole like a este video, comentando y siguiéndome en mis redes sociales. Comenta lo que resuene y lo que no resuene contigo en esta lectura. El arcángel Raziel, wow, te dice que en estos momentos el arcángel Raziel, te está trayendo información esotérica para ayudarte a entender muchas verdades espirituales, muchas cosas que tú te has estado preguntando por mucho tiempo. Tu comprensión espiritual se está elevando a otro nivel a medida que te mantienes receptivo, receptiva, mi querida y mi querida Leo. Mantén la mente abierta y deja ir las ilusiones y pensamientos limitantes. Yo te guiaré a través de estos cambios. Wow, qué mensaje tan bonito para ti en esta ocasión. Porque como humanos siempre nos preguntamos el por qué, ¿no? De las cosas. El por qué pasa esto o deja de pasar esto. Bueno, a ti se te están revelando estas verdades para que entiendas por qué de tu camino, por qué suceden algunas cosas y por qué no suceden algunas otras. Bueno, vamos a comenzar esta lectura para ti, hablando acerca del amor y después de tu vida en general. Mi querida Leo. Vamos a utilizar la carta, las barajas españolas, para ver primero el amor para ti. Ahí están un poquito pegadas las cartas. Bueno, con respecto al amor, me dice que mucho cuidado con una persona de una energía masculina bastante fuerte, el signo Aries, Leo, Sagitario. Es una persona que trae chismes, diría yo. No son noticias, estos son chismes. Porque son cosas negativas, hablando acerca de tu persona especial, acerca de tu relación, de como que metiéndose mucho, una persona muy grosera, diría yo, porque nadie tiene derecho a opinar sobre la vida de nadie, eh, así sea el hijo, así sea lo que sea, pero nadie tiene derecho a opinar, a menos que la persona lo pida, ¿no? Pero es una persona como que mete mucha cizaña en la relación de ustedes. Es una relación que está estancada, diría yo, una relación que se ha perdido gran parte del amor, de la comprensión, de todo lo que ustedes hayan querido construir juntos. Bueno, todos ustedes ahora lo ven como tan lejano, como que las cosas se han ido diluyendo, como que sí era mi verdadero amor, pero como que no pudimos concretar las cosas. Y todo esto ha sido como muy sazonado por este personaje, ¿no? Este personaje que se ha metido, se ha inmiscuido ahí, porque sí son el verdadero amor el uno para el otro. Inclusive les podría decir que podría surgir un embarazo en estos días, en medio de todo este despelote que hay aquí, podría surgir un embarazo, eh, algo que los lleva a ustedes como a volverse a unir, pero esta persona siempre sigue aquí como latente. Sería muy buena idea que alejaran ustedes a este personaje de la vida de ustedes, porque es alguien que va a estar ahí, a menos que ustedes le pongan un estate quieto, decirle, bueno, hermano o hermana, o mira, o sea, deja de hablar o de opinar tan mal acerca de nuestra relación, todos tenemos errores, a menos que sea algo fatal, pues, no sé, alguien que haya cometido algo muy feo, que te trate horrible o que te maltrate, eso es algo distinto. Pero yo no veo aquí esa situación. Yo creo que es alguien que se mete ahí porque está interesado o interesada en uno de ustedes dos. Esta es una relación como muy carnal, como, bueno, no digamos tanto carnal, sino una relación de dos personas que como que su parte espiritual está muy alejado de su cotidianidad, de su vida diaria, como que no tienen esa fuerza espiritual
que suelen tener ciertas personas y que las lleva a confrontar cualquier situación que se les presente de una manera distinta. No quiere decir que las personas espirituales no enfrenten problemas, que no les duela, a que sí les duelen, a que sí enfrentan problemas y dificultades muy, muy serios, pero la llevan de una manera diferente. Sienten esos sentimientos, los mastican, los digieren y ¡pum! Para afuera. Todo esto. Esta carta, el 7 de bastos, nuevamente me habla acerca de este embarazo, pero me dice que es un embarazo que la verdad debería ser como más planeado. Bueno, ya llegó y ustedes tomaron la decisión de sí, de tener el bebé, pero no son las mejores condiciones, no es el mejor ambiente en el cual podría llegar este embarazo. Esta carta es de advertencia, ¿listo? Esta carta ya, o sea, te vuelve y te advierte nuevamente acerca de esta persona, del desastre que podría estar causando este personaje en la relación que ustedes están intentando construir en esto. Bueno, aquí me aclara mucho más, o sea, aparte de esta persona, hay también una mujer mala, una mujer malvada que está alrededor de la relación de ustedes. Es una persona que inclusive puede ser una persona mayor que los dos, pero es alguien que si no está asociado con ese otro personaje, con ese personaje de allá para destruir la relación de ustedes, pues bueno, pero también como que trabajan a la par. Aléjense de esas personas. La relación de ustedes es una relación bien, diría yo, que inclusive hasta viene de unas vidas pasadas y que al igual que ustedes vienen de una vida pasada en esta relación, estos dos personajes también a separarlos. Bueno, cuando esta persona hable mal enfrente tuyo de tu pareja, defiéndela, defiende a tu pareja para esa persona y que tu persona especial también haga lo mismo. No se queden callados con ese personaje por mucho poder que tengan sobre ustedes dos. Ya van a ver que la razón va a alumbrar esta relación, va a alumbrar la vida de ustedes y el universo le va a dar a cada uno la cosecha de lo que esté sembrando en este instante. Eso es lo que me dicen las cartas con respecto a tu relación, a tu pareja, mi querido y mi querida Leo. Vamos a ver qué más nos dice en esta ocasión de tu vida en general. Vamos las cartitas. Están un poquito rebeldes. Esta no quiere salir. Entonces vamos a ver. Bueno. Es el as de oros de manera invertida. En esta ocasión me habla acerca de problemas de dinero, de, de trabajo. Me advierte que no es momento de hacer ese cambio que tú quieres hacer de trabajo, que es momento de esperarte un poquito, de llevar las cosas con mayor calma, de no hacer todo como a la loca. Hay una persona, mira, que te trae noticias no tan positivas con respecto a esta situación que tú estás esperando. No te autoengañes, te dicen tus guías espirituales en esta ocasión. Es algo que a ti te limita. Las cosas están derrumbando alrededor y tú no te mueves por el miedo, por el temor. Listo, existe el problema de alguna pérdida, de alguna ocasión, pero si no te mueves de ahí, definitivamente vas a caer junto con lo que esté sucediendo a tu alrededor, con lo que se ha planeado, con lo que se ha construido. Bueno, mucho cuidado con las personas que van a quererte engañar, que se van a querer aprovechar de esta situación, como de esta incertidumbre que tú estás viviendo en este momento con respecto a tu economía, especialmente personas que te van a querer ofrecer cosas, negocios o alguna cosa. Investiga muy bien en lo que te vas a inmiscuir porque la verdad es que yo lo veo como bastante complicado toda esta cuestión. Me dice que lo mejor que tú podrías hacer para salir de problemas, de apuros económicos en este instante, es explotar esos dones, eso que tú sabes hacer mejor que nadie. Bueno, es eso lo que te va a dar a ti el triunfo, lo que te va a dar a ti la seguridad para poder construir algo muy, muy sólido. Y es algo que realmente, o sea, es algo que realmente tú siempre has querido hacer, si no es exactamente eso lo que más se acerque y verás que va a ser un triunfo rotundo en tu vida, no vas a tener que depender de absolutamente nadie.
Mucho cuidado con un amigo, entre comillas, un amigo de signo cáncer, muy seguramente. Es una persona traidora, es una persona que te desanima a ti y que te anima a seguir en un lugar o con unas personas que la verdad no te representa para ti nada absolutamente bueno. Vas a tener que templar tu carácter, vas a tener que ponerte tú firme en las decisiones que tú tomes, que sean lo mejor para ti y las personas que estén a tu alrededor. Ten mucho cuidado con tu tensión arterial en estos días. Trata de estar calmado, de estar relajado, toma suficiente agua. Si es posible, ve al mar, ve al río o date unos buenos baños dulces, unos buenos baños amargos. Primero los amargos y después los dulces, ¿no? Eh, y porque primero se quita lo negativo, después se trae lo positivo. Y sigue adelante con tu vida, mi querido y mi querida Leo. Vamos a ver qué te aconsejan tus guías espirituales con respecto a todas estas situaciones. Me dice que vas a sanar y vas a sanar para ser mejor, para crecer, para seguir adelante, para no cometer los mismos errores, para no inmiscuirte con la misma clase de personas que te estás inmiscuyendo ahora. Y si estás esperando hacer un viaje, te conviene muchísimo. Es un viaje como de encuentro para ti, un viaje en el cual tú vas a encontrar la fortuna, vas a encontrar el amor que tú necesitas, no solamente el amor tal vez de otras personas, sino el amor propio que está fallando en estos días para ti, mi león y mi leona. Si algo ha resonado contigo en esta ocasión, coméntamelo en los comentarios del video. Lo que no resuene, déjalo pasar. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Gracias por estar aquí conmigo y los espero en una próxima oportunidad.